Hola a todos, muy buenos días, les habla José Luis Cárpatos, bienvenidos a nuestro vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina, una semana semi-vacacional, una semana donde ha habido muchos cierres. Europa solo ha estado trabajando pues lunes y viernes. Wall Street también ha tenido un día de fiesta, en fin, todo un poco raro, pero vamos a analizarla porque han pasado cosas importantes. Así que empezamos a grabar hoy sábado 28 de diciembre a las 11 menos cuarto de la mañana. Más tarde de lo habitual, pero es que aquí he cambiado totalmente de vida. Aquí hago más ejercicio y me gusta por las mañanas, cuando puedo hacer un hueco en el trabajo, pues darme un paseo, cosa que vengo de hacer. Ahí me tienen, este es el lugar por donde paseo habitualmente, de donde vengo de pasear. Esta foto es de ayer, no es de esta mañana, pero bueno, es el mismo camino y está todo exactamente igual. Hace cosa de, pues casi de 5 días o así, que ya no ha vuelto a nevar, pero la nieve se mantiene casi intacta, nevó muchísimo. Bueno, casi intacta no, hay menos, pero es que nevó prácticamente 1,60 m, 2 metros según la zona, y se mantiene intacta. Entonces, no sé, disfruto como un niño con zapatos nuevos, paseando por este tipo de caminos, con nieve, con botas de clavos, eso sí, que no me quiero volver a caer, y la verdad es que disfruto muchísimo. Es muy agradable pasear por la nieve tranquilamente, se ha despejado lo suficiente como para que no, vamos, puedas andar con tranquilidad, se apartan los lagos como puede verse, aún se ve aquí el espesor que queda de nieve. Y bueno, pues de ahí vengo, de hacer un poco de ejercicio y de tomar un poco el sol. Me encanta esta nueva vida, menos sedentaria desde luego. Tengo las series un poco en reposo, aunque como está toda la familia y quieren ver cosas familiares, pues hemos empezado esta semana a ver otra vez la segunda temporada del Juego del Calamar. No es que eso sea muy familiar, es bastante sangriento, ¿no? Una serie coreana un poco extraña, pero que ha tenido mucho éxito. Y en fin, por, por satisfacer a la familia, pues nada, a ver el Juego del Calamar. Ahí están muriendo, yo no sé todos los que han muerto ya. Empezaron 500 y ya han muerto a la mitad, y aún vamos por media serie, pero bueno. ¿Recomendarla? Pues no sé, si les gusta todas estas historias coreanas un poco retorcidas y siniestras, pero en fin, a mí no me parece ninguna gran serie. La primera fue la novedad un poco, ¿no? Un tema un tanto curioso, pero bueno, estamos en Navidades y hay que tragar con lo que quiera el promedio familiar, ¿no? Lo único, pues me sigue preocupando mucho la salud de mi esposa, es que es una tras de otra. Yo no sé esto cuándo va a terminar. No sé, vamos a ver si con este aire más sano y con la vida más saludable que llevamos aquí mejora, menos contacto con la gente, porque, jolín, no se le ha pasado aún del todo el herpes zóster este que ha tenido, el dolor se le enganchó al nervio y lleva a la pobre, pues, no sé, 15 o 20 días rabiando y teniendo que tomarse calmantes del dolor que tiene. Ya parece que la cosa está en remisión, y ahora que parecía que la cosa está en remisión, pues ahora ha atrapado un resfriado bastante fuerte. No parece así gripe ni nada, parece resfriado de nariz y un poco de tos, pero jolín, no, la pobre, esto es horrible, esto de no tener defensas es horrible. Y anda que llevamos un cuidado exquisito, para que no pille nada, porque de resfriados no había pillado ninguno en un par de años, del cuidado que llevamos. Pero esta vez no sé muy bien cómo, tiene que haber sido algún obrero que andaba por aquí, que debía estar enfermo y no se le notaba, porque si no ya habría tomado precauciones también. Pero bueno, ojalá esto mejore, porque me preocupa. Es que un simple resfriado en ella puede acabar en una neumonía, por la falta de inmunoglobulinas que tiene. Vamos a cuidarla y a ver si suerte. Y nada, trabajando mucho, ya me conocen. Aquí voy a compaginar la vida sana y el ejercicio, pero con trabajo duro. Ya saben que todos los días del año estoy al pie del cañón y seguiremos así. Bueno, pues hoy el vídeo no sé cómo me va a salir porque hay muy poquito material.
creo que es la semana del año con la que menos material dispongo para poder hacer el vídeo. No han emitido los papers habituales, los grandes bancos que me sirven a mí un poco para orientar, para asentar un poco las ideas que veo por ahí. Y ni siquiera Hartnett, que falla muy poco, este es de los míos, ni siquiera Hartnett ha emitido el paper de esta semana. Por lo tanto, pues bueno, voy a intentar dar una visión de cómo está el mercado, que creo que esta semana ha sido bastante más importante de lo que parece, pero ya digo que ando un poco escaso de medios. Antes de empezar, pues recordarles que si van a gloversia.com, pues ahí pueden ver la web de nuestra EAFI, Gloversia EAF, Gloversia Capital EAF, inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tienen ahí todos los datos de todas las actividades que hacemos y de todo lo que hacemos y todos los contactos y demás. Empezamos por lo que pasó ayer. Esto muy normal no es, ¿verdad? Llevo ya tiempo diciéndolo, el mercado nos está avisando de algo, pero nosotros seguimos empeñados en no hacerle caso, en pensar que bueno, pues que esto es así, y que el rally de fin de año, y que los 7 magníficos tienen una subida infinita, etcétera. Y no digo que no. O sea, infinita no la tienen, pero nunca se sabe hasta dónde se puede estirar la cuerda en este tipo de cosas, ¿no? Pero no es así, esto no es lo que nos está indicando el mercado. El mercado nos insiste una y otra vez en que le pasa algo. Ya lo hemos analizado en ocasiones y esta semana vamos a aprovechar que hay menos material para ser más concretos y más exactos. Mercado, algo le pasa porque en pleno rally de fin de año, que te caiga el SP500 un 1,12%, el Russell el 1,41%, perdón, el Nasdaq el 1,41 y el Russell el 1,62%, en estas fechas en concreto, pues hombre, muy normal no es. En los últimos 30 años, bajadas de más del 1% en los últimos 5 días operativos del año, solo se han visto un par de veces, en 30 años. En 30 años, solo un par de veces. Muy normal, esto no es, ¿no? ¿No les parece? La primera pista la tenemos por aquí. Ayer el RSP de igual ponderación bajó un 0,64%, es decir, exactamente la mitad de lo que bajó el SP500. Bueno, y es que ayer los 7 magníficos fueron vendidos intensamente. ¿Por qué se vendieron ayer precisamente los 7 magníficos intensamente? Pues miren, aquí está la explicación. Por los rebalanceos de fin de trimestre. Rebalanceos de fin de trimestre. Ya hemos explicado muchas veces que los fondos de pensiones pues tienen unos porcentajes fijos de renta variable y de renta fija. Si durante el trimestre la renta variable se descoloca respecto a la renta fija, pues hay que vender renta variable y comprar bonos para poder ajustar. Y eso es lo que pasó ayer. Goldman nos lo avisó. Tienen aquí en este histograma de la parte inferior los rebalanceos de qué lado vienen. Pueden ser vendedores cuando están por debajo de cero, tienen la escala aquí a la izquierda, o pueden ser compradores cuando están por encima de cero. Normalmente, cuando ha habido bajadas fuertes, se ha descompensado la parte de la renta variable hacia abajo. Entonces necesitan comprar bolsa y vender bonos para poder ajustar. Cuando la bolsa ha subido, pues normalmente es al revés. Tienen que vender bolsa y comprar bonos. Y eso es lo que pasó ayer. Goldman lo avisó antes de la apertura, muy acertadamente, que había, como pueden ver en la barrita, 21.000 millones de dólares que había que vender por parte de los fondos de pensiones para hacer estos reequilibrios. Evidentemente, claro, si tienes que hacer reequilibrios de tu parte de cartera en bolsa, como la exposición mayoritaria está en los 7 magníficos, estamos rebasando todos los límites ya de la lógica de la ponderación que tienen unos pocos valores respecto al total del índice, nunca en la historia se había visto nada igual, pues evidentemente hay que vender muchos de los 7 magníficos para poder hacer estos reajustes. Esta fue una de las causas de la bajada de ayer,
que quizá podría continuar en los 2 días que quedan. Esto tiene que estar liquidado el día 31 como máximo. No sé si aún les quedará dinero o no, pero podría ser. Este es un factor desfavorable. También tengan en cuenta que todo esto viene dentro de un marco en el cual se ha iniciado ya el blackout de recompras de acciones propias. Nos acercamos a la temporada de publicación de resultados del último trimestre y más o menos un 50 y tantos % de las compañías del S&P 500 ya no pueden hacer recompras. Por lo tanto, se está juntando todo un poco ahí. Este fue un factor decisivo. Todos los 7 magníficos lo pasaron fatal ayer. Aquí tienen un gráfico que ilustra lo que les estoy diciendo. Esto se nos está yendo de las manos. Esto es qué capitalización total del S&P 500 tienen los 10 mayores valores. Porque claro, hay muchos valores que no están entre los 7 magníficos, pero están tirando mucho últimamente en Wall Street, como por ejemplo Broadcom y demás. Bueno, pues si tomamos los 10 valores más grandes, estamos ya en el 40% de ponderación. Esto es una barbaridad. Insisto, se nos está yendo de las manos. En el año 2000, en plena burbuja.com, los 10 primeros valores del S&P 500 ponderaban mucho, pero ponderaban el 27%. Ahora ponderan el 40%. Máximos históricos. Esto es una barbaridad y lo que provocan es que el S&P 500 ha dejado de ser el índice magnífico para representar qué estaba pasando en el mercado de verdad. Ahora mismo el S&P 500 no representa lo que pasa en el mercado. Representa casi en la mitad lo que pasa en 10 valores. Y la otra mitad, pues en lo que pasa en 490 valores restantes. Por lo tanto, ya no es un índice que refleje la realidad del mercado. Y claro, el problema es que esos 10 valores y los 7 magníficos entre ellos, pues están demasiado caros. ¿Eso quiere decir que no puedan subir más? No. Ya lo vimos en el 98, 99, ya estaba todo muy caro, pero este tipo de procesos se pueden estirar muchísimo más de lo que todos nos creemos. Pero los 7 magníficos están caros, ya los 7 magníficos es jugar a pasarse la cerilla encendida de una mano a otra hasta que uno se queme. No sé quién se quemará. Yo ya saben que tengo bastante obsesión con el ratio precio de la acción a ventas. Y no me cansaré de repetir que un ratio normal sería de 3 para abajo. Ese es el ratio precio a ventas normal. Ahora mismo, este ratio precio a ventas del S&P 500 está, pues bueno, un poco por encima de lo normal, pero bien, 3,1. Bueno, está en el límite de estar ya caro. 3,1. Aceptable, no es ninguna exageración. Pero claro, ese es el ratio promedio en realidad de 490 valores. Miren lo que pasa con los 7 magníficos. Google 7, Apple, que es bastante más sólido, está ya más maduro su negocio, ya se mueve de una manera diferente a los demás, no es Nvidia en plena fase de crecimiento, por ejemplo. 10,1, recuerdo que por encima de 3 es caro. 10,1 veces. Microsoft 12,7 veces. Y Nvidia, pues 30 veces. Es una barbaridad. Eso en el tiempo se tiene que corregir, pero claro, ahí estamos metidos en otra película y en otra dinámica. Entonces, vemos qué le pasa al mercado, pues que esta gente está cara y que esta gente es la mitad del índice. La mitad del índice, pero no es lo que representa el mercado. El mercado de verdad no está haciendo lo que dice el S&P 500. Y claro, si nos vamos al RSP de igual ponderación, que puede reflejar un poco más, con un poco más de fidelidad lo que está haciendo el mercado amplio, pues es que no me digan que no pasa nada. A cierre de ayer, menos 6,27% desde primeros de diciembre, prácticamente. Menos 6,27%. ¿No pasa nada? En el mes del rally de Navidad, en el mes de la estacionalidad más positiva del año, en el mes de toda la madre de todas las estacionalidades positivas, menos 6,27%. Jolín, que si le pasa algo al mercado. Y bien gordo. Le pasa algo bien gordo.
el RSP500 de igual ponderación es una excelente medida de cómo está el mercado de verdad y se lo demuestro con un gráfico. Si nos vamos al gráfico más perfecto, con más de 1000 valores, que mide de la manera más perfecta el mercado amplio, porque todos los valores ponderan igual, además con una fórmula de cálculo geométrica para que sea matemáticamente perfecto, también podemos ver que desde estos máximos del 25 de noviembre de este año ha bajado el índice un 6 y pico %, es decir, más o menos lo mismo que el RSP500 de igual ponderación. Ustedes ven aquí tanto rollo del rally de fin de año y no sé cuántas. ¿Dónde está el rally de fin de año? El mercado nos está diciendo, cuidado, que si estoy haciendo esto en el rally de fin de año, espérate que deje de estar en el rally de fin de año. El Value Line está en el mismo sitio que el 10 de septiembre, 18 de septiembre, o en el mismo sitio que el 30 de julio. No se ha movido a ningún lado desde el 30 de julio. Pues hombre, algo está pasando. Y está la misma historia del RSP500. Más o menos, pues está a niveles de agosto. Desde el mes de agosto ha perdido todo lo que tanto le costó durante varios meses construir, pues lo ha perdido todo rapidísimamente. Ahí lo vemos. ¿Y cuál es el problema? Y espero haberles convencido de que tenemos un problema. Pues miren, el problema se llama... Este gráfico se lo va a decir muy fácilmente cómo se llama. El problema se llama que el mercado convive con dos realidades. Por un lado, una persistente realidad de que los datos macro están empeorando constantemente. Y si no, miren este gráfico, que no puede ser más claro, es el gráfico del índice CITI de sorpresas económicas. Habíamos estado desde el mes de agosto con una mejora continua de los datos macro, es decir, los datos macro relativos al crecimiento estaban saliendo siempre mejor de lo esperado, pero a mediados de noviembre los datos macro han empezado a dar sorpresas negativas constantemente. Y como ven, el índice se está acercando a toda velocidad a cero. Esto es lo que le pasa al mercado, pero es que claro, el mercado convive, como decía, con una segunda realidad, que es una cantidad de políticos, analistas y de gente de todo tipo que opina sobre el mercado diciendo que todo va de maravilla, que es imposible que haya una recesión nunca, o sea, ya no ni el año que viene, nunca, y que todo es una maravilla y que no hay aterrizaje y que en todo caso será un aterrizaje muy suave, que todo es perfecto y que todo es ricitos de oro. Incluida la Reserva Federal. Pero claro, aquí la gente no es tonta. Aquí el más tonto en el mercado te construye submarinos de bolsillo, como se suele decir, ¿no? Y la gente no hace caso a la Reserva Federal ni a lo que dicen los analistas. Lo que hace caso es a esto. Los datos macro no paran de empeorar. Y el mercado empieza a sospechar que el crecimiento está teniendo muchos más problemas de lo que se está reconociendo, incluida la propia Reserva Federal. Y es que es evidente, es palmario, es que no puede estar más claro. Ahí lo ven. Claro, esto no es el único factor. Este factor es importante, pero es que se complementa con otro. Por un lado, el mercado se ve que el crecimiento está empezando a dar problemas y que posiblemente la teoría del soft landing a lo mejor no es correcta. Y por otro lado, y esto es tan gordo como lo primero, yo diría que mucho más gordo que lo anterior, se encuentran con esto. Miren la rentabilidad a cierre de ayer del bono americano a 10 años, 4,631%. Esto está haciendo mucho daño a los operadores. Esto está causando que los índices de igual ponderación, donde los 7 magníficos no lo distorsionan todo, estén muy seriamente preocupados. Esto no es lo que necesita el mercado. Esto al mercado le hace mucho daño. 4,63% de rentabilidad. La siguiente resistencia la tenemos aquí. A ver si consigo que esto no es muy práctico. Aquí, en 4,70 aproximadamente.
Y si ya no se para ahí, nos vamos al 5%, que es este nivel que se tocó el 18 de octubre del año pasado. Con un 5% se rompen cosas. Con un 5% se toman medidas. La bolsa no puede destruir a los bonos, decía un analista esta semana, pero los bonos sí pueden destruir a la bolsa. Los bonos no son la bolsa. La bolsa puede bajar mucho, puede subir mucho y no pasa nada, entre comillas. Pero los bonos tienen un límite, tanto por debajo como por arriba. Y a las muestras recientes me remito cuando en el Reino Unido una fuerte subida de rentabilidades ante las dudas que generaba toda la batería de datos presupuestarios que tenía el gobierno manejando, se provocó una crisis gravísima que casi salta todo por los aires. Por encima del 5% se puede montar la de Dios es Cristo. Y ya estamos en el 4,63. Combinen esto, que el crecimiento no para de bajar, con unos tipos tensos que van a seguir haciendo mucho daño al crecimiento. Y lo más curioso es que al mercado le importa un bledo lo que está haciendo la Reserva Federal. Es que está haciendo el efecto contrario. Es terrible esto. Miren cómo suben las rentabilidades y la Reserva Federal está bajando los tipos. Miren, esto no se había visto nunca antes en la historia. La Reserva Federal debería sentarse a meditar sobre qué está haciendo, cómo el mercado entiende lo que está haciendo, qué necesita hacer realmente. La Reserva Federal ha bajado 100 puntos básicos desde el mes de septiembre en que empezó el nuevo ciclo de bajada de tipos. Y estos 100 puntos básicos de bajada de la Reserva Federal han supuesto 100 puntos básicos, pero de subida en dirección contraria de la rentabilidad del bono americano a 10 años. Hombre, muy lógico esto no parece, ¿no? ¿Verdad que no? Pues ¿saben cuántas veces ha pasado esto en la historia? Que la Reserva Federal baje 100 puntos básicos y la rentabilidad del bono americano a 10 años suba 10 puntos básicos. 0 veces. Esta es la primera vez. ¿Cómo no van a estar asustados los operadores? ¿Cómo no lo van a estar? El problema lo tenemos aquí en los tipos de interés, pero no precisamente los que maneja la Reserva Federal, sino los que está moviendo el mercado, que van al revés de lo que hace la Reserva Federal, y mientras la Reserva Federal baja tipos, las condiciones financieras de la economía de Estados Unidos se están endureciendo muy fuertemente cada día. O sea, es como si la Reserva Federal no estuviera ahí de adorno. Es tremendo. Este es el problema. Todo esto combinado con el bajo crecimiento que están observando. Con lo cual va a haber más bajo crecimiento aún. Eso no lo duden. ¿Y qué le pasó a la bolsa la última vez que las tensiones en los bonos fueron serias? Pues vemos aquí que el pico máximo se tocó aquí el 18 de octubre, ahí, prácticamente encima del 5%, 24 de octubre, 18, entre el 18 y el 24 de octubre del 2023. Bueno, pues nos vamos aquí. Esto es más o menos por aquí. A la bolsa le supuso una caída en los siguientes días de 4.700 a 4.400. Fue una buena caída. Y claro, y como las tensiones ya venían de antes, fíjense que todo ese pico de subida de rentabilidades realmente hay que ponerlo aquí inmerso en esta caída desde 4.990 hasta 4.426. Esto está totalmente inducido por la subida de tipos y estamos hablando de una corrección del 11%. Y si nos vamos al pico anterior intermedio, que fue el 25 de abril, ahí se llegó a las alturas donde estamos ahora, pues podemos ver que toda esta caída vino inducida por esa subida constante de rentabilidades. Estamos hablando de otra corrección del 6,5%. Entonces, van ya comprendiendo qué le está pasando al mercado. ¿Verdad que ahora sí? Los bonos. Bajo crecimiento, los datos no fallan. Los bonos están poniéndose nerviosos
y los bonos tienen una capacidad de poner nerviosa a la bolsa muy alta. Miren, de hecho, en este gráfico, cómo está subiendo muy fuertemente la correlación entre la bolsa y los bonos. Correlación positiva. Es decir, cuando los bonos están tranquilos, la bolsa está tranquila. Cuando los bonos están nerviosos, la bolsa está nerviosa. De hecho, desde 1878, esto viene de muy atrás, estamos en uno de los momentos con mayor correlación desde los años 90. Bueno, de hecho, nunca había habido tanta correlación entre bonos y bolsa positiva, es decir, reaccionando los dos en la misma dirección, desde los años 90. Los bonos es la cuestión. Los bonos. Claro, cuando los bonos se ponen nerviosos, hay otras muchas cosas que se ponen nerviosas. Miren, por ejemplo, cómo se están disparando los tipos de interés de las hipotecas. Todo ello con la Reserva Federal bajando los tipos. La Reserva Federal se pone a bajar los tipos cuando los tipos hipotecarios están al 6,11%, y ahora que ha bajado 100 puntos básicos, las hipotecas, en lugar de estar en el 5,11%, es decir, 100 puntos básicos menos, están 100 puntos básicos más en 7,14%. A ver quién es el guapo que pide una hipoteca en Estados Unidos al 7,14%. O sea, no solo es los bonos, todas las cosas relacionadas con los tipos de interés están endureciéndose de una manera notable. La Reserva Federal ha perdido toda su capacidad de transmitir la política monetaria al mercado. O sea, no sé cómo no se sientan a pensar y muy profundamente sobre lo que está pasando, porque no están haciendo bien su trabajo. O también los tipos de interés de las tarjetas de crédito se disparan de mala manera. Miren dónde están los tipos de interés ahora mismo en las tarjetas de crédito, en el 21,76%. Según el autor de este chart, no sé, no tengo datos, pero dice que son máximos históricos. 21,76%. Y las tarjetas de crédito, como saben, en Estados Unidos se usan mucho más que en Europa o en otras partes del mundo como fuente de financiación del consumo. Les gusta mucho tirar de tarjeta de crédito, ese tipo de créditos revolving, por decirlo de alguna manera, son muy importantes allí. Y miren cómo estamos. O sea, todas las condiciones financieras se están endureciendo una barbaridad. Imaginen lo que estará pasando con los préstamos, sobre todo a las pequeñas empresas. Cómo se tienen que estar endureciendo. O sea, estamos viviendo el efecto absolutamente contrario de todo lo que está haciendo la Reserva Federal, que ahora encima dice que frena las bajadas de tipos. Tampoco es que esté teniendo mucho efecto lo que estaba haciendo, pero ahora menos. Porque fíjense lo que descuenta ahora mismo el mercado de derivados sobre política monetaria. Están descontando tan solo una bajada de 38 puntos básicos, es decir, una bajada más o menos hasta el mes de mayo, y un 50% de posibilidades de que haya una segunda bajada hasta diciembre, nada más que eso. O sea que el mercado da por hecho que el ciclo de bajadas de tipos se frena. Porque claro, hay otro problema, otro tercer problema. Ya hemos determinado los bonos, la falta de crecimiento, cómo se están tensando las condiciones financieras, pero hay un temor a que la inflación se complique por los aranceles de Trump. En el 2018, cuando Trump empezó a subir aranceles, no se transmitió claramente a la inflación. Puede que las circunstancias sean diferentes, pero creo importante recalcarlo. No se transmitió claramente a la inflación. Bueno, no sé si esta vez lo hará o no lo hará, pero es evidente que el mercado le tiene mucho miedo a eso. Entonces superpongan capas. El mercado lo único que ve es que las condiciones financieras se están endureciendo violentamente. Mucho. Los bonos están cada vez más nerviosos y siempre que los bonos últimamente se han puesto tan nerviosos, han provocado correcciones destacables en las bolsas. 2. El crecimiento se ve cada vez más bajo. Los datos macro salen cada vez peores pese al ambiente de euforia reinante en Reserva Federal y otros políticos económicos que no se enteran mucho. 3. Tensiones inflacionistas por temor a los aranceles de Trump.
4, los tipos ya no se van a mover prácticamente durante todo el año 2025 por parte de la Reserva Federal. ¿Les parece poco? Con razón el mercado baja, ¿no? Aún nos queda por resolver una pregunta. ¿Y por qué los bonos están tan nerviosos? Bueno, pues teniendo en cuenta que parece que hay bajo crecimiento, ¿no? Que les favorece. Bueno, pues los bonos yo creo que están tan nerviosos por dos motivos principales. Uno, por los excesos de deuda, porque se vio muy claro aquel día famoso en que Trump nombró como secretario del Tesoro a un hombre de mercado que era proclive a bajar la deuda y los bonos subieron mucho. Entonces, aquí tontos ya no hay y los excesos de deuda empiezan a inquietar. Y dos, por ese temor a los repuntes inflacionistas que puede haber por los aranceles de Trump. Si al final no lo hubiera, eso tranquilizaría mucho a los bonos, pero la cuestión está en que no se puede quedar, no se suelen quedar de manos cruzadas los gobiernos, y menos un gobierno del estilo del que suele tener Trump, bastante proactivo con todas estas cosas, ni la Reserva Federal si los bonos se desmadran. Porque de nuevo volveremos a los problemas con los bancos regionales, con las carteras de los bancos de bonos, con las carteras de las aseguradoras de bonos, como pasó en Reino Unido, etc. Se van a romper muchas cosas si siguen los bonos así de nerviosos. Y encima tú estás transmitiendo el mensaje de que no vas a bajar tipos, que no digo que esté bien o mal, pero ese es el mensaje que se transmite. Eso tampoco ayuda a los bonos. Entonces, si esto se desmadra, ¿qué hacen? Seguro que los amables escuchantes más avezados, que lleven más años, ya tendrán unas siglas de solo 2 letras en la cabeza. ¿A qué hacen una QE? Pues sí, van a tener que acabar haciendo eso, conociendo las costumbres que tienen. Yo no digo que sea eso lo que haya que hacer. Van a acabar haciendo una QE encubierta, menos encubierta, etc. Van a tener que dejar de reducir balance y van a tener que echar un cable, porque además el Tesoro de Estados Unidos está atrapado con 2 problemas. Uno, que ya no hay repos inversos prácticamente, menos de 100.000 millones de dólares en repos inversos, que era de donde se financiaba el Tesoro a troche y moche durante varios años, cuando llegó a haber 2,6 billones. De ahí ya no puede sacar. Hay tensiones de liquidez, ayer Bloomberg lo comentaba en un artículo, hay tensiones de liquidez en los mercados de repos a un día, en los mercados a cortísimo plazo. Y eso va a seguir, con un tesoro que como segundo problema tiene que con estos tipos de interés tan altos está pagando una fortuna auténtica por los intereses de la deuda, lo cual incrementa el déficit y eso no se lo pueden permitir ya estas barbaridades. Es que el gasto que tienen en pagos de intereses de la deuda es enorme. Como ven, los bonos, los tipos de interés son un ecosistema extremadamente delicado, frágil, y que no puede desestabilizarse demasiado porque se lía. Con las bolsas podemos tener una subida del 20% o bajar el 20% y aquí no pasa nada. Pero con los bonos no. Y eso es lo que teme el mercado, todo este problema que tenemos con los tipos de interés, con los bonos y con las cosas. Paradójicamente tenemos un problema de tipos de interés muy altos cuando la Reserva Federal los está bajando. Pero es lo que hay. Es lo que tenemos. Y esta es la cuestión. Van a tener que echar mano, y si no ya lo verán, de QEs. Más pronto de lo que creemos. Claro, si el mercado empieza a ver que con todo este lío que se está montando empieza a asomar por ahí por el horizonte una posible recesión, cosa que de momento no lo ve, simplemente de momento se inquieta nada más por lo que está pasando. Pero imagínense si el mercado empezara a ver las orejas a una recesión. Entonces, francamente, con este panorama, nuestra hoja de ruta pues es más inexacta que nunca. La hoja de ruta tiene que ser estar preparados para turbulencias en cualquier momento. No se pueden descartar tirones importantes tampoco, pero vamos a pasar un año 2025 de turbulencias, al menos la primera parte, y que luego nadie se lleve a engaño ni a sorpresas. Es que yo no me esperaba que hubiera turbulencia, yo no me esperaba, es que no era para tanto, que si el aterrizaje suave, que si no sé qué, que si no sé cuántas. El mercado habla alto y claro.
¿Y dónde está la clave con la que nos tenemos que mover para estar más atentos a posibles turbulencias a la baja o más atentos a posibles subidas? Pues en los bonos. Si los bonos se tranquilizan, posiblemente los mercados se tranquilicen. Y si los bonos se siguen poniendo nerviosos, vamos a seguir poniéndonos nerviosos en las bolsas, al margen de la distorsión de turno que causen los 7 magníficos. Pero tenemos que aprender a mirar que hay dos mercados. Un mercado, el de los 7 magníficos, con una capitalización tremenda, y el resto del mercado. Ya lo decía la semana pasada, desgraciadamente no he podido actualizar este gráfico o la falta de datos que hay en esta semana, que empezábamos con la amplitud avisando y avisando. Y que este indicador, que ha fallado muy pocas veces, si este indicador ahora cuando pasen las vacaciones sigue marcando más nuevos mínimos que máximos en la suma del NISE más el Nasdaq, pues ya podemos empezar a correr, porque cuando eso pasó en el 2022 se inició la tendencia bajista y cada vez que ha vuelto a pasar desde entonces ha habido al menos correcciones importantes. Es un indicador, el de la amplitud, que falla poco. Y este es muy bueno porque suma NISE más Nasdaq y ahí hay un montón de valores. Nasdaq Composite y el NISE. Estamos hablando de, no sé, 4 o 5 mil valores o puede que más. Así que también debemos vigilar la amplitud. Ha habido algunos días de mejora, se suceden los días de euforia con los días de palos y esto está muy difícil de seguir. Pues fíjense qué revuelo hay aquí. Este tipo de mercados, por ejemplo, para mi operativa habitual son malísimos. Este mes no me va nada bien por eso. Son estos mercados así tan rápidos, tanto a la baja como al alza, como a ningún sitio y todo otra vez te vuelven a caer. No me van nada. Y me va más la continuidad. Si se tiene que caer, que se caiga, pero luego que recupere más o menos tranquilo, o que caiga mucho, que suba mucho. Pero estas cosas me cuesta más moverme entre ellas. Está muy difícil. Muy difícil. Si en mercados así a usted en su sistema operativo se le genera una pérdida, pues tampoco tiene que rasgarse las vestiduras, porque en mercados así no es fácil permanecer, sobre todo si se está trabajando relativamente a corto plazo, a días o a semanas, pues no es fácil. Hay que asumir, no echarle la culpa a todo el mundo. La culpa es nuestra, porque el mercado siempre tiene razón, y la forma de asumir una pérdida es que el que no aprenda a asumir las pérdidas, mal asunto. Sobre todo si nos vemos a nosotros mismos echándole la culpa a todo el mundo de la pérdida, estamos perdidos. El mercado hace lo que le da la gana y somos nosotros los que nos tenemos que adaptar. Entonces, si perdemos dinero es por nuestra culpa. La culpa sí, entre comillas, pero hay que trabajar y hay que adaptarse y hay que seguir trabajando bien. Y si tienes un sistema que lo estés probando desde hace muchos años y sabes que este tipo de situaciones llegan, sabes lo que sucede cuando llegan las situaciones de este tipo, pues eso ayuda mucho. Claro, si acabas de empezar, pues no sabes muy bien cómo puedes reaccionar. Por eso es muy importante no empezar con dinero real hasta que las cosas pues no se han comprobado bastante bien. Pero esto está pasando por todo lo que les estoy diciendo. Y no es un mercado normal, ni esto es un rally de Navidad normal, ni nos podemos fiar absolutamente de nada. Claro, además, todo este proceso que estamos viendo llega en un momento un tanto delicado para las bolsas. Y es porque el colectivo de inversores particulares, que somos todos nosotros, que es un colectivo muy importante, que es el colectivo más importante ahora mismo en Wall Street, pues se encuentra muy expuesto a bolsa. Fíjense en este gráfico desde 1999 de Goldman, el valor actual de las inversiones promedio de una familia de Estados Unidos en bolsa. Como pueden ver, nunca habían tenido tanta riqueza en bolsa. La diferencia es enorme respecto a otras etapas, muy grande, muy grande. ¿Qué pasaría si la bolsa tuviera una corrección con este colectivo intentara salir para minimizar pérdidas? Fíjense por dónde van las cosas, ¿eh? Bueno, esta semana, pues fíjense los flujos semanales. Ha salido la mayor cantidad de dinero de bolsa de todo el año. Muy bueno esto no es. No tenemos el paper de Goldman, pero sí tenemos estos datos parciales.
y esto muy bueno no es. Ha salido mucho dinero de la bolsa. Demasiado. En una semana donde se suponía que lo que tenía que hacer era entrar a mansalva por la euforia del rally de fin de año, ¿verdad? Fíjense, con todo esto que está sucediendo, la cantidad de dinero anual que necesita una familia para comprar una casa, teniendo en cuenta cómo están los préstamos hipotecarios y combinando todo un poco ahí. Tiene que hacer el esfuerzo mayor desde el año 1900. Ahí es donde se ve el reflejo un poco de todo esto que está pasando. Y bueno, y cambiando un poco de tercio, una curiosidad. Fíjense qué diferente es considerar el SP500 como lo considera todo el mundo, sin ajustarlo por inflación, que sería la línea roja, desde el año 2018, pues ha subido el 80.000%. Pero si lo ajustamos por inflación, que es la realidad, la inflación está ahí y se come una buena parte de las ganancias, realmente 5.000%. Pero lo peor no es eso, lo peor es que, por ejemplo, en el año 2009, cuando pasó la gran crisis financiera, ajustado por inflación, no se ganaba nada desde los años 80. Interesante, ¿no? A veces hay que darse cuenta de las cosas. Vamos a ver, tras todo este lío, creo que hemos repasado bastante detenidamente y de forma bastante concienzuda qué le pasa al mercado. Como ven, le pasa algo, está claro lo que le pasa ya, al menos yo lo tengo claro, no se reconoce mucho por la comunidad de grandes bancos y demás, no sé si ahora a la vuelta de las vacaciones lo harán, pero está claro que al mercado le pasa algo y que vamos a dejarnos de tocar la guitarra, ya ser conscientes, ¿no? Por mucho que los 7 magníficos pues puedan distorsionar y puedan seguir distorsionando. Desde un punto de vista técnico, tendríamos que fijarnos ahora mismo como soporte en la zona 5.912 para el SP500 Spot, porque ahí tenemos la banda inferior de Mogilev. Estas bandas siguen demostrando ser bastante efectivas. Además, perder esta banda de Mogilev supondría perder la media de 50. No pierde la media de 50 desde septiembre. En caso de perder todo esto, lo más normal es que se fuera a comprobar la fortaleza de la media de 100 en 5.780. Esta media es alarma roja. Como pueden ver, la media aguanta desde noviembre del 2023. Solamente hubo una incursión el 7 de agosto, el día ese que se produjo el pico de volatilidad brutal, hubo una apertura ya enorme a la baja, pero en días sucesivos se volvió a subir, entonces no se pudo dar por rota esta media. Cuidado, está en 5.778. Por debajo no me cabe ninguna duda que se iría a toda velocidad a buscar la media de 200, que está en 5.538, con la gente vendiendo ya sin saber ni lo que pasa. Todos esos son los soportes que tenemos que vigilar, sobre todo de cara a enero, ahora cuando pase toda esta presunta estacionalidad que algo hará. Posiblemente esté frenando las bajadas. Por arriba, pues es evidente que tiene una resistencia en 6.088, que está ahí, son todo este grupo de máximos anteriores, pero antes tiene una resistencia más importante, miren dónde está este pico, 6.049, prácticamente 6.050, tiene una resistencia muy importante que aquí no se ve, que está en 6.055, es una resistencia cuantitativa que todo el mundo está pendiente de ella. En 6.055 tenemos una de las patas del collar de JP Morgan, y esto provoca que ahí haya un nivel de resistencia intermedio muy importante que técnicamente no se ve, pero que cuantitativamente es muy relevante y está ahí, 6.055 a la altura de esa pata del collar de JP Morgan. Si nos vamos a este gráfico interactivo que tiene Spot Gamma,
para los suscriptores, pues como pueden ver, miren el nivel, ahí está. Ahí es donde está la pata de JP Morgan, 6.055. Como ven, no es precisamente un nivel pequeño. Este es el gran nivel 6.000, que ahora debe romper para poder volver a la tranquilidad. Les recuerdo que ayer cerró en 5.971. Lo he agrandado un poquito. Está más o menos aquí. Ahí donde está la línea blanca cerró el spot. Entonces tiene 6.000. Ya ven, es enorme. Esto no va a ser nada fácil de pasar. Si lo pasara, 6.055. Ahí hay 6.050 y 6.055. En ambos niveles hay una barbaridad. Es un muro. Es un muro. No es nada fácil. Pasar eso ya le llevaría al 6.100 y ya por encima del 6.100 sí que se podría escapar y llegar bastante lejos. Pero por debajo, fíjense cómo lo último es 5.900 y es un nivel débil. Ya ven, comparado con todo esto, es un nivel débil, pero esto es lo último que le queda. Está moviéndose en zona muy resbaladiza. Por debajo del 5.900 tiene una potencial caída enorme. De hecho, Spot Gamma lo dice en el texto que hacen de fin de día, repiten sin parar que perder el 5.900 sería extremadamente peligroso. Aunque ya digo que ahora mismo tampoco es que sea eso precisamente la línea Maginot. Comparen tamaño con todo esto que hay aquí, con las resistencias que tiene por arriba. El 5.900 sería exactamente pues perder esta banda inferior de Mogilev que ya hemos comentado. Podría llevarle pues bastante abajo, en fin, lo que hemos razonado antes, a la media de 100, y si no se para, a la media de 200. Por favor, tengan en cuenta que es posible cualquier cosa. Si algo va a caracterizar por todo lo que venimos razonando en este vídeo al mercado que vamos a ver en las próximas semanas, meses, es que cualquier cosa es posible. Y además muy rápidamente. No descarten nada, ni por debajo ni por arriba. Vamos a tener que vivir un poco como aquello, ¿no? Susto-muerte. También si miramos por arriba, como vemos, no se están matando mucho con las posiciones por encima de 6.100. Hay algunos 6.050, pero ya 6.200 poca cosa y por arriba hay muy poca cosa. No parece que el mercado tenga previsto que vaya a pasar de todo este enredo que tiene por aquí. Las bolsas europeas siguen totalmente al margen de cualquier historia que pueda sonar medianamente alcista, excepto el DAX. El resto de bolsas europeas pues con problemas. Fíjense cómo está el Eurostoxx 50, da pena ver el gráfico. Este lateral camino de ninguna parte desde hace meses y meses. A lo máximo que se puede aspirar es intentar acertar vía swing trading pues los sucesivos bandazos que da. Pero camino de ninguna parte, de ninguna parte. Está en el mismo sitio donde estaba en febrero de principios de este año. Esto es lo que hay en Europa, con un euro pues cada vez más debilitado, que no ha aprovechado finalmente la estacionalidad alcista que tenía hasta finales de año. Ya ven, la moneda basura por excelencia, desgraciadamente, y me duele hablar así, pero es lo que hay, no ha aprovechado para nada la estacionalidad alcista. Ya veremos qué pasa cuando empiece la estacionalidad alcista del dólar, que por motivos fiscales empieza el 2 de enero. Miren, por ejemplo, el año pasado, donde sí que se dio la estacionalidad alcista del euro, en cuanto llegó el 2 de enero, a qué velocidad empezó a caer el euro contra el dólar. La mayoría de apuestas, y yo estoy bastante de acuerdo en ello, pues van en el sentido de que se va a llegar a la paridad con toda seguridad a lo largo del año. 2025 me refiero, con toda seguridad. Y también muy destacable durante esta semana también lo que está haciendo el oro. El oro ha perdido todo su momentum alcista y se ha metido en uno de sus famosos laterales. El oro cuando se mete en sus laterales puede pasar una eternidad sin salir de ellos, fastidiando un poco a todo el mundo sin estar muy claro nunca hacia dónde va. Hay dos puntos clave que tenemos que vigilar. Por arriba la media de 50 en 2.687. Probablemente si la rompe intente irse a la parte de arriba del rango lateral, zona 2.819, pero si sigue sin poder con la media de 100, tiene mucho peligro de ir a visitar la media de 200.
la media de 100, como ven, está resistiendo desde principios de año. Desde principios de año que no se ha metido por debajo. O sea, confirmar que la pierde, pues le llevaría a 2.532 y ya la media 200 son palabras mayores, porque no ha estado por debajo de ella desde octubre del 2023. Sigue teniendo factores macro favorables, como son esa reanudación de las compras de China, pero el efecto se le ha pasado y le está pesando mucho su típica correlación inversa con el dólar. A veces aparece, a veces no aparece, pero en este momento sí está apareciendo, el dólar está fuerte y históricamente pues el oro se mueve al revés de la cotización con el dólar, por lo tanto no le favorece esta fortaleza del billete verde. Y para terminar, quería hacer una reflexión sobre algo que está en estos días muy de moda. Recuerden que hoy no tenemos paper de Hartnett, así que vamos a terminar un poco antes. Y es toda esa lluvia de previsiones que están haciendo los analistas, ¿no? Hay que huir como alma que lleva el diablo de ese tipo de previsiones. Por experiencia, si se fijan, la mayoría de las veces todos estos bancos, analistas y demás que hacen previsiones para finales del año siguiente, es un ejercicio absolutamente imposible. Sería como intentar acertar el tiempo que va a hacer dentro de 3 meses en un punto. Eso es absolutamente imposible. Se suelen mover en el entorno del 6 al 10%, más o menos. Es decir, la mayoría de las veces, como dice este autor, Jeroen Blokland, pronostican más o menos el promedio de largo plazo. Se mueven entre un 6 y un 10%. ¿Por qué? Pues porque desde 1927 el rendimiento anual promedio calculado hacia atrás ha sido el 7,9%. Entonces, predecir para cada año, repetitivamente todos los años, entre un 5 y un 10, puede parecer razonable. Si se fijan, ahí es donde se mueven la inmensa mayoría de pronosticadores todos los años. Entre el 5 y el 10. Para intentar emular el rendimiento promedio que ha habido desde el 27, y hasta parece razonable. ¿Qué sería el rendimiento promedio del SP500 que podría tener si es que se cumpliera el promedio el año que viene? Pues si lo aplicamos al cierre de ayer, pues sería alrededor de 6.500. Y ahí es donde están todos. 6.400, 6.500, 6.600, 6.700... los que más se van a 7.000. Todo el mundo intenta, como es imposible hacer un pronóstico y además es absurdo, pues moverse ahí. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que si tú pronosticas eso, miren lo que ha pasado en realidad. Que una cosa es el promedio, porque claro, tienes que contar las grandes pérdidas y los grandes beneficios, y si tú pronosticas el promedio, realmente solo habrías acertado estos poquitos años. El resto de las veces el mercado perdió mucho más de lo que tú decías o ganó mucho más de lo que tú decías, como pasó este año. Curioso, ¿verdad? No existe ese retorno medio. Entonces, desde 1927, los 96 años transcurridos, solo tienen dentro del rango donde todos los pronosticadores insisten un año tras otro, en 6 ocasiones. Es decir, que los pronosticadores solo han acertado el 6% en promedio, el 6% de sus predicciones llamadas razonables que hacen todos los años. A mí me dijo una vez, cuando trabajaba en un banco en Suiza, me dijeron, tú di siempre el 7%, que es el 7,9 es el promedio. Claro, por ejemplo, este año, ya subiendo más del 25, pues las probabilidades de alcanzar ese objetivo en 2025 pues son escasas o nulas. Un 6% de los aciertos nada más. Si en lugar de eso hiciéramos pronósticos mucho más altos, fallaríamos menos. Por ejemplo, si un pronosticador se hubiera limitado a decir siempre que el mercado va a subir el 20%, habría acertado un 29%. Una de cada 3 veces, luego habría acertado más que lo que hace el promedio. Incluso uno que fuera muy pesimista y hubiera dicho que el Dow Jones pues baja siempre el 20%,
habría acertado lo mismo que el que siempre dice en el promedio. Como vemos, esto hay que ponerlo en el frigorífico y no hacerle ningún caso a este tipo de pronósticos, ninguno en absoluto. ¿Quieren saber exactamente cuál es el promedio de las previsiones de los grandes bancos de inversión de Wall Street para el año 2025? El 8,2. Ya ven, el promedio es el 7,9 y ellos están pronosticando el 8,2. Todos esos papers enormes llenos de datos en realidad son un cuento chino. Lo único que hacen es adaptar los datos para pronosticar el promedio esperando acertar porque es el promedio. Ya ven, es que está claro en el dato de este año, 24 bancos han tomado la muestra y su pronóstico promedio es el 8,2. 11 predicen entre el 5 y el 10, casi la mitad, a pesar de que la historia muestra que hay un 94% de posibilidades de que se equivoquen. Ni uno solo de los expertos se atrevió a predecir un rendimiento superior al 20% este año, a pesar de que esto es lo que sucedió. En los pronósticos de este año, solo hay un pronóstico que se sale del tiesto, solo uno. Ya lo comentamos en el vídeo de la semana pasada. BCE Research, que predice que el SP500 bajará un 25% en 2025. Dice el autor que gracias a su postura audaz se gana una mención en su artículo, mientras que las masas grises e insípidas, que son los que pronostican la media, se desvanecen en la oscuridad. Él reflexiona un poco más adelante que no solo debemos tomar estas previsiones como un grano de sal, es decir, como algo sin importancia, sino que también debemos cuestionar la credibilidad de las instituciones que las respaldan. Ser tímido frente a los datos no solo es poco inspirado, sino negligente. Y termina diciendo: el rendimiento medio puede ser un buen punto de referencia, pero no es una realidad. Como la historia demuestra una y otra vez, la rentabilidad media no existe. En fin, espero haberles convencido tras este artículo de que no deben hacer ningún caso a todo este jueguecito de las previsiones de fin de año, porque no sirven para nada. Bueno, pues tienen todos los datos. Vamos a terminar aquí en este vídeo acortado por la falta de material y por no tener el paper de Harnett, que es en lo que entraríamos ahora habitualmente. Espero que las pocas pistas que les he dado pues les puedan ser útiles. Recuerden que me deben hacer el caso justo. Yo me equivoco muchísimo. Tienen que hacer ustedes su propio análisis. También recuerden que nada de lo que se ha dicho en este vídeo constituye ningún tipo de recomendación. Simplemente son mis opiniones personales y vuelvo a repetir, me equivoco con muchísima frecuencia, como todo el mundo, así que tómenselo con tranquilidad. Les deseo que pasen un muy buen fin de semana, que disfruten de la familia y amigos en estos días tan bonitos y les emplazo pues mañana domingo al breve vídeo de reflexión de cada domingo. El lunes volvemos con los vídeos de diario con normalidad. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen muy buen fin de semana. Saludos desde Suiza. Gracias.